cielos llueven fuego y polvo, buscando redención en la calma. Cada golpe es un susurro roto, cuchillos en la piel del alma. Los cielos llueven fuego y polvo, buscando redención en la calma. Quedan en el cielo y en el corazón, batallas sin fin en nuestra canción. Un pacto roto por una traición, ángeles caídos sin salvación. Demonios ríen en la tormenta, mientras el mundo se desmorona. Oh, ángeles buscan la última vuelta, ángeles caídos sin salvación. Los recuerdos queman en silencio, verdades sumergidas en el lodo, danzan en un juego de incendios, donde el amor se convierte en polvo. Como se sabe, en la creación existen diversos elementos en la historia, desde sucesos grandes que no cambian nada, hasta sucesos muy pequeños que cambian todo. Esto genera que sucedan las distintas líneas temporales, como una que estamos a punto de ver. ¿Cómo decirlo? Este será mi primer día en la escuela preparatoria QO, me emociona la idea ya que me agrada conocer personas. La verdad empezaba a aburrirme de esperar estos días, después de todo voy unos días después de iniciar el ciclo escolar, pero confío en lograr ponerme al corriente de lo que ya hayan avanzado. De esta manera el chico Pelipunta se dirigió a su primer año de preparatoria, sin embargo, llegó un tiempo antes de que abriera ya que así se lo pidió el director. Cielos, sí que son lugares grandes las escuelas. Hasta ahora solo he estudiado por mi cuenta para poder aprender artes marciales de distintos lugares. Bien, debo encontrar la oficina del director. Goku se encontraba caminando en un pasillo y se toparía con una chica de cabello negro y lentes. ¿Qué haces aquí a esta hora? Las clases aún no comienzan, pero creo que nunca te he visto aquí. Supongo que no, ya que es mi primer día aquí. Pero se supone que las clases ya empezaron hace unas semanas. Tuve algunos contratiempos, pero para eso tengo que ir a la oficina del director. Entiendo, en todo caso te puedo llevar a donde es. Muchas gracias. Mientras caminaban, la chica pensó: este chico es algo extraño, emite una energía un poco elevada para un humano normal. ¿Acaso él será? ¿Acaso te sucede algo? No, no es nada, solo pensaba en algunas cosas pendientes. De verdad disculpa por quitarte tiempo. No te preocupes, es normal que te ayude, después de todo soy del consejo estudiantil. Disculpa, ¿pero qué es el consejo estudiantil? ¿Te burlas? Para nada, solo que de verdad no estoy seguro de qué hacen. Bien, en resumidas cuentas, ayudamos a la escuela de manera más activa que un alumno normal. Bueno, llegamos. De esta manera la chica tocó la puerta 3 veces. Adelante. Disculpe director, este chico dice que lo busca ya que le pidió hacerlo. Claro, muchas gracias, este chico es Son Goku, este chico tiene recomendación, además de que pasó el examen de ingreso con una nota perfecta. Y muchas gracias por ayudarme con el tiempo extra que me dio. No te preocupes chico. Bueno, muchas gracias Sona. Con su permiso. De esta forma Sona salió de la oficina. Bien muchacho, dentro de poco iniciarán las clases del día, pero será un poco después de eso para que te presenten. Claro, muchas gracias, señor. Ahora solo te falta a ti cumplir. Lo sé, haré mi mayor esfuerzo aquí. Perfecto, solo llama a la puerta y dale esta nota al profesor en tu aula. De esta manera Goku recibió el papel y salió de la oficina. Este chico me parece muy interesante, veamos qué tal le va aquí. Goku se encontraba caminando hacia su aula. Vaya, el viejo es muy amable, me da un sentimiento de nostalgia por algún motivo. Bueno, parece que es aquí. Goku estaba frente a una puerta y escuchaba la voz del profesor hablando, por lo que Goku tocó a la puerta, y esta misma se abrió. Disculpe, ¿qué se le ofrece, joven? Venía a entregarle esto. Así Goku entregó la nota al profesor y este la leyó. Entiendo, bien, en cuanto se lo diga pase por favor. El profesor entró al aula y diría a todos los alumnos: presten atención, el día de hoy tendremos a alguien más en la clase, por lo que les pido que sean respetuosos y amables. Pase por favor. Los pocos chicos se pedían que fuera una linda chica y las chicas que fuera un chico normal, lo típico en este inicio. Goku entró y se detuvo a un lado del profesor.
Buenos días, es un gusto conocerlos, mi nombre es Son Goku pero solo llámenme Goku, espero llevarme bien con ustedes. Los chicos se preguntaban el por qué tuvo que entrar otro chico apuesto, y las chicas solo pedían que no fuera un pervertido, lo normal. Entonces así es, él estará con nosotros desde ahora, debido a problemas personales y atraso en entrar, pero a pesar de eso se le permitió entrar debido a que es un buen estudiante, así que espero y le ayuden a que se ponga al tanto. Bien, entonces elige un asiento por favor. Claro. Goku veía que algunas chicas señalaban un asiento al lado incluso si este estaba ocupado, pero Goku vio un asiento desocupado en el clásico lugar de atrás, al lado de la ventana. Al sentarse se dio cuenta que había una pequeña chica de pelo blanco a su lado, pero esta parecía concentrada al frente. Mucho gusto, soy Goku. Lo sé, lo acabas de decir. Claro, entonces ¿puedo saber tu nombre? La peliblanca lo miró de reojo de una forma sospechosa, como si recordara algo, pero volvió a voltear al frente. Soy Koneko Tohou. Entiendo. Goku dejó de hablar ya que el profesor empezó a hablar sobre las clases. Ahora empezó la hora de comida y Goku por salir pero algunas chicas lo detuvieron. Disculpa, ¿quieres ir a comer con nosotras? En otro momento, es que tengo que hacer algo. Así Goku salió corriendo a buscar la cafetería para comprar antes que todos. Una que vez logró comprar antes de que lo vieran se fue al techo de la academia. Bien, aquí podré comer a gusto sin que me vean raro. Mientras tanto en otro lugar. ¿Entonces sentiste un aura extraña en ese chico nuevo? Así es, presidenta. Bien, debemos observarlo un poco más, podría ser el caso de un portador de Sacred Art. Al llegar el anochecer, Goku iría camino a su casa y eso quedaba por el bosque. Tengo que caminar un poco más por la lejanía, pero gracias a que la zona no es muy habitada, pude comprar esa sección a un precio no muy elevado, todo gracias a que también es catalogado como una zona algo peligrosa, pero gracias a que soy fuerte no tengo problemas por delincuentes. ¿Seguro que eres lo suficientemente fuerte? Goku volteó hacia atrás y vio a un sujeto extraño con alas negras. Más te vale que no huyas, aunque no es que puedas. Así que otro como tú. El ángel caído se encontraba confundido. ¿Por qué el humano frente no estaba ni un poco sorprendido? No era la reacción que esperaba. Entonces antes ya encontraste a alguien como yo. Bien, volviste mi trabajo más sencillo, eres a quien busco, ahora morirás. El ángel caído creó una lanza de luz y la lanzó al chico. Pero vio como el chico la esquivó por poco y en un movimiento rápido el pelo punta acertó un golpe al estómago, pero más allá de eso, sintió como todo su cuerpo se paralizó al instante. ¿Qué rayos fue ese golpe? Maldito. No fue nada grave, solo hice lo suficiente para que me dejes en paz, podrás moverte en unos minutos, así que deja de molestar, no me gusta matar, así que lárgate. Goku se retiró del lugar sin que el ángel caído pudiera evitarlo. Momentos después Goku llegó a su casa. No puede ser, me temía que empezaran esos ángeles caídos a molestar, tendré que hacer algo para llegar evitando sus ataques. Además, creo que sí es ella, fue hace algunos años, pero recuerdo un poco. A la mañana siguiente, Goku iba caminando nuevamente en la entrada de la academia. Varias chicas lo observaban. A pesar de esto, Goku estaba pensando. Sí que es aburrido estudiar, pero no tengo opción si lo que quiero es recuperar recuerdos. Saltando a la hora de comida. Goku estaba a punto de comer, pero escucho una voz. Son Goku. Hola Koneko, estaba a punto de comer. ¿Todo eso es lo que consumes? Sí, la verdad como mucho, pero para no molestar vengo aquí. Es raro que comas tanto. Bueno, venía a darte un mensaje de mi presidenta. ¿Sucede algo? Solo me di cuenta de que tienes un collar. ¿Hay algún problema con eso? Solo que eso confirma mi sospecha. ¿Qué sospecha? Goku sacó un collar con una cadena similar, mostrando que era un tipo de cristal. Ante eso Koneko abrió los ojos con sorpresa. ¿En dónde conseguiste eso? Me apena decirlo, pero no recuerdo con exactitud, solo recuerdo que le di a alguien uno similar, por eso pensé que tal vez tú sabrías. Entonces, el cabello oscuro, el olor, el ángel caído que te atacó ayer. Así que por eso sentí por un momento que alguien me seguía antes del ángel caído. Entonces si eres tú, en realidad no eres humano. Pero por favor no se lo digas a nadie. Además, el ángel caído tiene relación con el mensaje de tu presidenta. Sí, pero... Espera, presiento que esto tomará tiempo, así que esta plática tengámosla en otro momento. Bueno, es cierto, entonces te diré, la presidenta quiere verte en el club del ocultismo. Bien, entonces vayamos, ya quiero comer.
Unos minutos después ambos chicos estarían entrando al club del ocultismo, y vería a una chica pelirroja, una pelinegra, y un chico rubio. Gusto en conocerte Son Goku. Mucho gusto, pero por favor solo llámame Goku. Claro, y me presento, soy Rias Gremory, y ellos son los miembros del club. Yo soy Kiba Yuto, mucho gusto. Yo soy Akeno Imejima, es un placer. Y de seguro ya conoces a Koneko. Mucho gusto, por favor también solo díganme Goku. Bueno, supongo que tendrás duda de para qué te hable. No estoy seguro, pero por favor sean un poco rápido, tengo algo de hambre. Akeno solo soltaría una risa leve ante este comentario. Claro, seré breve. ¿Sabes qué era lo que te atacó ayer por la noche? ¿Te refieres al sujeto de alas negras? Exactamente, y no pareces muy sorprendido por ese suceso. Al inicio me sorprendió verlos, pero me di cuenta de que me podía defender de ellos y por eso ya no me sorprendo tanto. ¿Entonces anteriormente te han atacado? Sí, recuerdo que el anterior nombró Ángel Caído y al llevar a la supongo que eso es lo que son, pero no sé qué son con exactitud. ¿Y sabes el por qué te atacan? En realidad, no estoy seguro. Pero antes dijiste que te podías defender de ellos, ¿no se te hace raro que puedas esquivar las lanzas que usan y defenderte? Entonces viste mi enfrentamiento reciente. ¿Por qué lo dices? Yo no nombré ninguna lanza, y la nombraste especialmente, hace que sea normal suponer que me vigilabas. Está bien, tienes razón, pero lo hice porque supuse que te podrían atacar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Mi comida se va a enfriar. Lo que sucede es que creo que tienes una Sacred Art. Es un poder especial que fue otorgado por Dios, pero como pudiste ver, los ángeles caídos parecen estar detrás de ellas, y nosotros somos demonios. ¿Demonios? Acto seguido los presentes sacaron unas alas de demonio. No pareces muy sorprendido. Bueno, hace poco hablamos de que una criatura de alas me atacó, todo con mucha naturalidad, entonces estaba suponiendo que no eran humanos. Entonces saltándonos la parte donde creí que te sorprenderías, te diré que hay 3 facciones, demonios, ángeles y ángeles caído. Los ángeles caídos son ángeles que tuvieron malos pensamientos y fueron rechazados por Dios, y nosotros al ser demonios también somos rechazados por Dios. ¿Y el poder del que hablas tiene relación con lo que quieres? Así es, quiero que te unas a mi clan. Los demonios se manejan por clanes, y clanes manejan piezas que sean fuertes. Por lo que me necesitas a mí gracias a ese poder. Exactamente. Antes dijiste piezas, eso quiere decir que sería algo así como tu sirviente, y no me gusta que me estén dando tareas, además, puedo suponer que seré un demonio o algo así. Aún así, al estar en el clan los ataques serían obligados a disminuir al ser de un clan, a las facciones no les conviene meterse con otra, además te ayudarías con necesidades como dinero y cosas así. La verdad sigue sin gustarme que tenga que ser un sirviente, además que no tengo problemas de dinero. ¿Y acaso te gusta pelear? Porque si ser así, los clanes tienen que enfrentarse a seres poderosos, entonces podrías enfrentarte a ellos sin tener problemas con las facciones, además estas tareas son para que suba tu rango entre los demonios. Pero creo que debe haber formas menos aburridas para eso de los rangos. Tengo una idea, si derroto a tu clan no me harás hacer tareas aburridas, y si me derrocan aceptaré, aunque no quiera. Bien, trato hecho. Unos minutos después. Detrás del viejo edificio del club. Espero que cumplas con tu palabra, Goku. Claro, estoy listo para empezar. Aunque no lo parezca, este vídeo me costó mucho hacerlo, así que me ayudas con tu me gusta y suscribiéndote. Hasta el próximo capítulo.